Lo que creías que protegía tu motor, en realidad lo está matando lentamente. Arrancar en frío es el momento más peligroso para tu motor y la mayoría lo hace completamente mal. 3 errores silenciosos están acortando la vida de tu motor años cada vez que arrancas. El secreto que separa motores que duran 300,000 kilómetros de los que fallan prematuramente te espera al final. No te lo pierdas. Número 13. Acelerar inmediatamente después de arrancar. Este es el error número 1 que cometen 90% de conductores cada mañana sin comprender las consecuencias devastadoras. Cuando arrancas tu motor en frío y aceleras inmediatamente, estás ordenando a componentes metálicos que trabajen bajo fricción extrema sin protección adecuada. Aquí viene lo que realmente sucede internamente. El aceite lubricante está completamente frío, con viscosidad extremadamente espesa, similar a miel congelada. No puede fluir adecuadamente por los conductos microscópicos del motor. Los cojinetes del cigüeñal, los anillos de pistón, las válvulas, todos trabajan con película protectora incompleta o inexistente. El resultado es contacto metal contra metal que genera fricción brutal. He documentado análisis microscópicos de componentes internos después de años de arranques bruscos en frío. Las superficies metálicas mostraban desgaste equivalente a 300,000 kilómetros. Después de solamente 100,000 kilómetros reales, el daño es acumulativo e irreversible. La temperatura del aceite cuando arrancas puede estar a menos 5 grados Celsius. Necesita alcanzar al menos 40 grados para fluir correctamente. Ese proceso toma aproximadamente 30 segundos en ralentí suave. Durante esos 30 segundos críticos, la bomba de aceite comienza circulando lubricante gradualmente, preparando el motor para trabajo real. La solución es simple: arranca, espera 30 segundos sin tocar el acelerador, luego conduce suavemente manteniendo revoluciones bajo 1500 durante los primeros 5 minutos. Este hábito añade literalmente años de vida al motor. Pero acelerar inmediatamente no es el único error mortal. El siguiente es igualmente destructivo, aunque parezca contradictorio. Número 12. Dejar el motor calentando en ralentí por mucho tiempo. Aquí viene algo que contradice lo que muchos conductores creen fervientemente. Después de advertir contra acelerar inmediatamente, ahora te digo que dejar el motor calentando en ralentí por 10 o 15 minutos es igualmente destructivo. Suena contradictorio, pero la ciencia es clara. Cuando el motor permanece en ralentí frío durante tiempo prolongado, funciona en condiciones subóptimas donde la combustión es incompleta. La gasolina no quemada completamente se infiltra gradualmente en el cárter de aceite, diluyendo las propiedades lubricantes. He visto análisis de aceite de vehículos que calientan extensivamente, mostrando contaminación de combustible hasta 15%. Eso destruye la capacidad protectora del aceite completamente. Simultáneamente, los depósitos de carbono se acumulan aceleradamente en válvulas, pistones y cámara de combustión, porque la temperatura no alcanza el punto donde estos depósitos se queman naturalmente. El resultado es acumulación progresiva que causa problemas de rendimiento, golpeteo de motor y consumo aumentado de combustible. Los motores modernos con inyección electrónica desde 1990 están diseñados para alcanzar temperatura operativa mediante conducción suave, no ralentí estacionario prolongado. 30 segundos de ralentí son suficientes para que el aceite comience circulando. Después, conducir gentilmente calienta el motor más eficientemente que permanecer estacionario. El combustible desperdiciado durante ralentí prolongado también es considerable. 10 minutos de ralentí consume aproximadamente el equivalente a conducir 2 kilómetros, desperdiciando dinero innecesariamente mientras contaminas el ambiente. Y hablando de desperdicio, el siguiente error involucra usar el fluido vital completamente equivocado desde el principio. Número 11. Usar aceite con viscosidad incorrecta. Este error silencioso mata motores lentamente sin que los conductores comprendan qué está sucediendo. La viscosidad del aceite no es sugerencia del fabricante, es especificación de ingeniería crítica basada en tolerancias microscópicas de componentes internos. Cuando usas aceite demasiado espeso para tu motor, especialmente en arranques fríos, el aceite no puede fluir adecuadamente por conductos estrechos diseñados para viscosidad específica. La bomba de aceite trabaja sobrecargada intentando empujar fluido que es demasiado denso. Los componentes no reciben lubricación adecuada durante esos primeros segundos críticos, donde ocurre 80% del desgaste total. Por otro lado, aceite demasiado delgado tampoco protege correctamente. Cuando el motor alcanza temperatura operativa alta,
Aceite con viscosidad insuficiente se adelgaza excesivamente, perdiendo capacidad de mantener película protectora entre superficies metálicas bajo presión extrema. Los cojinetes sufren particularmente porque dependen de esa película de aceite para soportar carga del cigüeñal, rotando a miles de revoluciones por minuto. He documentado motores destruidos porque propietarios usaban aceite incorrecto pensando que más espeso es mejor o sintético universal sirve para todo. Los fabricantes especifican viscosidad exacta por razones técnicas verificables. 5. WU30 no es intercambiable con 10 WU40 sin consecuencias. Consulta el manual del propietario. La especificación está claramente impresa, algo como 0 vatios 20, 5 vatios 30 o 10 vatios 40. Usa exactamente esa viscosidad. En climas extremadamente fríos, viscosidades más bajas como 0 W20 fluyen mejor durante arranque. En climas calurosos, viscosidades como 10 o 40 protegen mejor bajo calor intenso. Pero incluso con aceite correcto, el siguiente error arruina todo ese esfuerzo inmediatamente. Número 10. Apagar el motor antes de alcanzar temperatura ideal. Y aquí viene el error que pocos reconocen pero que causa daño acumulativo devastador. Arrancar el motor, conducir 5 minutos a la tienda más cercana, apagar el motor sin que alcance temperatura operativa ideal. Esto es ciclo de muerte lenta para componentes internos. Cuando el motor trabaja constantemente en estado frío sin alcanzar los 90 grados Celsius de temperatura óptima, múltiples problemas ocurren simultáneamente. El combustible no se quema completamente, infiltrándose en el aceite y diluyendo sus propiedades protectoras. Los depósitos de carbono se acumulan porque no alcanzan temperatura, donde se queman naturalmente. La humedad de combustión se condensa en el cárter, en lugar de evaporarse. He visto análisis de aceite de vehículos usados exclusivamente para trayectos cortos. El aceite literalmente parecía sopa de agua después de solamente 3.000 kilómetros. La contaminación de combustible y agua había degradado completamente la capacidad lubricante. Esos motores mostraban desgaste interno equivalente a 200.000 kilómetros, después de apenas 80.000 kilómetros reales. El sistema de escape también sufre tremendamente. La humedad no se evapora, causando corrosión interna acelerada. Las bujías se ensucian con carbonilla. La batería se descarga porque el alternador no tiene tiempo suficiente para recargarla completamente. La solución es combinar trayectos cortos ocasionalmente con conducción más larga que permita al motor alcanzar y mantener temperatura operativa durante al menos 15 minutos. Si conduces exclusivamente trayectos cortos, considera cambios de aceite más frecuentes, cada 1.500 kilómetros en lugar de cada 3.000. Tu motor está diseñado para trabajar a temperatura específica. Mantenerlo perpetuamente frío es tortura mecánica que garantiza fallo prematuro. Número 9. Exigir altas revoluciones con motor frío. Aquí viene el error que causa el 80% del desgaste total de tu motor en apenas unos segundos. Cuando arrancas tu vehículo y aceleras inmediatamente hasta 3.000 revoluciones por minuto o más, estás destruyendo literalmente componentes críticos que cuestan miles de dólares reemplazar. El problema es devastador y matemáticamente verificable. Cuando el motor está frío, el aceite lubricante tiene viscosidad extremadamente alta, comportándose casi como miel espesa. Este aceite viscoso no puede fluir rápidamente por los conductos estrechos del sistema de lubricación. Las piezas metálicas internas trabajan prácticamente secas durante los primeros 30 segundos después del arranque. Cuando exiges altas revoluciones en estas condiciones, los pistones rozan contra las paredes de los cilindros sin protección adecuada. Los cojinetes del cigüeñal experimentan fricción metal contra metal. Los anillos de compresión sufren desgaste acelerado exponencial. He documentado motores donde este hábito causó rayones permanentes en las paredes de los cilindros visibles, incluso a simple vista durante inspección. Pero si exigir revoluciones altas destruye, lo siguiente es ignorar algo aún más básico y peligroso. Número 8. No verificar niveles de fluidos antes de arrancar. Este es el hábito negligente que separa conductores responsables de aquellos que terminan con reparaciones catastróficas. Arrancar tu motor sin verificar niveles de aceite, refrigerante y líquido de frenos es literalmente jugar ruleta rusa mecánica con tu vehículo. Los fluidos son la sangre que mantiene vivo cada sistema del motor. El nivel de aceite es crítico absolutamente. Arrancar con nivel bajo significa que la bomba de aceite succiona aire, creando cavitación que elimina presión de lubricación. Sin presión, los cojinetes trabajan sin protección,
generando temperaturas locales que superan 500 grados Celsius. He visto motores donde los cojinetes literalmente se fundieron soldándose al cigüeñal porque el conductor arrancó con aceite bajo durante una semana. El refrigerante es igualmente vital. Arrancar con nivel bajo causa sobrecalentamiento inmediato porque el sistema no puede circular suficiente líquido para disipar el calor generado por la combustión. Las juntas de culata comienzan a fallar después de apenas 10 minutos de operación con refrigerante insuficiente. La reparación cuesta entre $1,500 y $3,000, dependiendo del vehículo. El líquido de frenos bajo indica fugas que comprometen tu seguridad inmediata. Verificar estos niveles toma literalmente 90 segundos cada semana, pero previene el 90% de fallos catastróficos relacionados con fluidos. Abre el capó. Verifica las varillas y depósitos, asegúrate de que todo está en nivel óptimo antes de girar la llave. Pero hay algo aún más pequeño que muchos ignoran completamente. Número 7. Ignorar el estado de las bujías. Las bujías son componentes microscópicos que la mayoría de conductores nunca ven, pero que determinan absolutamente si tu motor arranca eficientemente o sufre daño progresivo cada mañana. Ignorar su estado es garantía de arranques difíciles, consumo excesivo de combustible y desgaste acelerado del motor en frío. Las bujías generan la chispa eléctrica que enciende la mezcla aire-combustible en cada cilindro. Cuando están sucias, desgastadas o con separación incorrecta de electrodos, la chispa es débil o inexistente. El resultado es combustión incompleta que deja depósitos de carbono en válvulas, pistones y paredes de cilindros. He documentado motores donde bujías vencidas causaron acumulación de carbonilla tan severa que la compresión se redujo 30%. En arranques en frío, bujías defectuosas son especialmente destructivas. La mezcla aire-combustible es más rica cuando el motor está frío, requiriendo chispa potente para ignición completa. Bujías débiles causan fallos de encendido, donde cilindros no queman combustible. Ese combustible sin quemar se infiltra en el cárter, contaminando el aceite, reduciendo sus propiedades lubricantes dramáticamente. Fabricantes especifican reemplazo de bujías cada 30,000 a 100,000 kilómetros, dependiendo del tipo. Bujías de cobre requieren cambio frecuente, platino y iridio duran más. Verificar su estado cada 20,000 kilómetros mediante inspección visual toma 10 minutos y cuesta prácticamente nada comparado con reparaciones de motor. Y ahora viene algo que afecta directamente cómo funciona todo lo anterior. Número 6. Conducir inmediatamente a alta velocidad. Aquí viene uno de los errores más destructivos que cometen conductores diariamente sin comprender el daño masivo que causan. Arrancas el motor en frío, lo dejas 30 segundos en ralentí y piensas que eso es suficiente para protegerlo. Luego entras a la autopista y aceleras inmediatamente a 100 o 130 kilómetros por hora. Tu motor acaba de gritar internamente. El problema es que el aceite frío todavía no ha alcanzado todos los componentes críticos del motor. Cuando aceleras a alta velocidad con el motor frío, los pistones se expanden rápidamente por el calor de la combustión, mientras los cilindros todavía están relativamente fríos. Esta diferencia de temperatura causa fricción exponencial entre superficies metálicas. Un mecánico suizo demostró esto calentando un pistón a solamente 70 grados Celsius. El pistón expandido ya no cabía en el cilindro frío. En tu motor, las temperaturas alcanzan cientos de grados. Los cojinetes del cigüeñal trabajan sin la película protectora adecuada de aceite. Las válvulas experimentan estrés térmico brutal. Los anillos de compresión rozan contra las paredes del cilindro sin lubricación suficiente. El desgaste que ocurre en los primeros 5 minutos de conducción a alta velocidad en frío equivale a cientos de kilómetros de conducción a temperatura operativa normal. La solución es simple, pero requiere paciencia. Después de arrancar, conduce suavemente durante los primeros 10 a 15 minutos, manteniéndote bajo 2,500 revoluciones por minuto. Permite que el aceite alcance temperatura operativa, que los componentes se expandan uniformemente, que el motor llegue a su equilibrio térmico. Solo entonces puedes exigir potencia completa, sin destruir internamente el motor. Pero si conducir rápido en frío es destructivo, el siguiente error puede dejarte literalmente varado en el peor momento. Número 5. No revisar la batería en invierno. Este es el error silencioso que deja a millones de conductores varados cada invierno. La batería de tu vehículo pierde aproximadamente 35% de su capacidad cuando la temperatura cae a 0 grados Celsius. A menos 15 grados, pierde hasta 60%. Simultáneamente, el aceite frío del motor se vuelve extremadamente viscoso,
requiriendo el doble de potencia eléctrica para girar el cigüeñal durante el arranque. Cuando finalmente intentas arrancar una mañana helada, la batería debilitada no puede proporcionar el amperaje necesario. El motor de arranque gira lentamente o simplemente hace clic repetidamente sin girar el motor. Estás varado necesitando cables de arranque o servicio de emergencia. La prevención es extraordinariamente simple. Cada otoño, antes de que llegue el frío severo, verifica 3 cosas críticas. Voltaje de la batería debe ser mínimo 12.4 voltios, con motor apagado. Terminales deben estar limpios sin corrosión visible. Conexiones deben estar apretadas firmemente. Si la batería tiene más de 4 años, reemplázala preventivamente. Una batería nueva cuesta $100. Un servicio de emergencia en carretera cuesta 200 más la frustración y tiempo perdido. Y hablando de prevención económica, el siguiente error común puede destruir no solo la batería, sino componentes mucho más costosos. Número 4. Usar combustible de tanque casi vacío. Aquí viene algo que 90% de conductores ignoran completamente. Cuando conduces regularmente con el tanque de combustible en reserva, con la luz de advertencia encendida constantemente, estás destruyendo silenciosamente la bomba de combustible y contaminando los inyectores progresivamente. El combustible en el tanque no es solo energía, también es refrigerante para la bomba de combustible sumergida. Esa bomba eléctrica genera calor significativo mientras trabaja. Cuando el nivel de combustible está bajo, la bomba no está completamente sumergida en líquido refrigerante. Se sobrecalienta progresivamente, los componentes internos se desgastan aceleradamente, la vida útil se reduce hasta 50%. Peor aún, los sedimentos naturales del combustible, partículas microscópicas de óxido del tanque, agua condensada, todo se acumula en el fondo del tanque durante meses o años. Cuando el nivel está bajo, la bomba succiona directamente esta contaminación concentrada, enviándola hacia los inyectores. He visto inyectores completamente obstruidos después de meses de conducción con tanque casi vacío. La regla simple: nunca permitas que el tanque baje del cuarto de capacidad. Reabastece cuando llegue a ese nivel. Esta disciplina prolonga la vida de la bomba de combustible, mantiene los inyectores limpios, previene congelamiento y te garantiza que nunca quedarás varado por falta de combustible en situación peligrosa. Número 3. Forzar el arranque repetidamente. Aquí viene uno de los errores más brutales que conductores cometen sin darse cuenta del daño masivo. Imagina esta escena. Son las 7 de la mañana, hace menos 5 grados afuera, giras la llave y el motor no arranca. La mayoría de conductores hacen exactamente lo peor posible. Giran la llave inmediatamente otra vez y otra vez y otra vez más en secuencia rápida. Pero el daño real ocurre en el motor de arranque mismo. Este componente está diseñado para ciclos cortos de 10 segundos máximo. Forzar arranques prolongados o repetidos sin descanso sobrecalienta los bobinados internos, destruyendo el motor de arranque progresivamente. He documentado motores de arranque completamente quemados después de intentos desesperados de arranque en frío. El procedimiento correcto es: gira la llave, si no arranca en 10 segundos, suelta completamente. Espera 30 segundos completos permitiendo que la batería se recupere y el combustible se estabilice. Intenta nuevamente. Si después de 3 intentos con descansos el motor no arranca, el problema es más profundo y requiere diagnóstico profesional. Pero si forzar el arranque es destructivo, el siguiente error daña componentes que ni siquiera están relacionados con el motor. Número 2. Descongelar cristales con calefacción directa. Este error parece inofensivo, pero causa daño progresivo devastador que la mayoría de conductores jamás relacionará con el motor. Conductores encienden el motor en la mañana helada, inmediatamente activan la calefacción a temperatura máxima dirigida hacia el parabrisas congelado, esperando que se descongele mientras el motor está completamente frío. El problema es que el sistema de calefacción del vehículo funciona circulando el líquido refrigerante caliente del motor a través de un radiador pequeño. Cuando el motor está frío, no hay calor disponible. Forzar el sistema de calefacción a máxima potencia con motor frío causa 2 problemas catastróficos simultáneamente. Primero, la bomba de agua trabaja forzadamente circulando refrigerante frío que no proporciona calor alguno, desperdiciando energía de la batería ya comprometida por el arranque en frío. Segundo, y esto es crítico, el motor de ventilador del sistema de calefacción consume electricidad masiva que la batería debe proporcionar, mientras el alternador todavía no está generando carga suficiente, porque el motor trabaja a revoluciones bajas. El verdadero daño ocurre en el parabrisas mismo.
Aplicar calor directo sobre vidrio congelado causa estrés térmico extremo. La diferencia de temperatura entre el interior súbitamente caliente y el exterior congelado puede causar microfracturas que eventualmente se convierten en grietas completas, requiriendo reemplazo del parabrisas. El método correcto es arrancar el motor, esperar que alcance temperatura mínima operativa visible en el indicador del tablero, luego activar gradualmente la calefacción mientras usas raspador mecánico para remover el hielo externamente. Y finalmente llegamos al error número 1, el más común y devastador de todos. Número 1. No esperar que el aceite circule antes de conducir. Y aquí está el asesino silencioso número 1 que destruye más motores que cualquier otro error combinado. El 80% del desgaste total del motor durante toda su vida útil ocurre en los primeros 30 segundos después del arranque en frío. Este es un hecho científicamente documentado que la mayoría de conductores ignora completamente. Cuando el motor ha estado apagado durante horas en temperatura fría, el aceite lubricante drena completamente hacia el cárter, dejando las superficies metálicas superiores del motor completamente secas, sin protección alguna. Los componentes críticos como los cojinetes del árbol de levas, los balancines de válvulas y las paredes superiores de los cilindros están expuestos al aire, sin película protectora de aceite. En el momento que arrancas el motor frío, estos componentes comienzan a moverse instantáneamente con fricción metal contra metal directa. El aceite espeso y frío tarda entre 20 y 30 segundos en ser bombeado desde el cárter hasta las partes superiores del motor. Durante este periodo crítico, el desgaste es exponencialmente mayor que durante conducción normal con motor caliente. Si aceleras o conduces inmediatamente después de arrancar, estás literalmente pulverizando microscópicamente las superficies metálicas. Este desgaste es acumulativo e irreversible. Motores que sufren este tratamiento regularmente fallan prematuramente alrededor de los 150.000 kilómetros, mientras motores tratados correctamente superan 300.000 kilómetros fácilmente. La solución es extraordinariamente simple. Después de arrancar el motor frío, permanece completamente inmóvil durante 30 segundos completos, sin tocar el acelerador. Este tiempo permite que el aceite circule completamente protegiendo todos los componentes antes de exigir movimiento. Cada mañana que arranques incorrectamente, aceleras el envejecimiento de tu motor, pero desde hoy todo cambia. Implementa estos 13 consejos y añadirás años de vida a tu motor sin gastar un centavo. Comenta cuál error te impactó más y cuál cambiarás primero. Suscríbete para no perderte el siguiente video donde revelaré los aceites que realmente protegen en arranques fríos.